República Dominicana ha pasado de ser el paraíso en que nosotros nos criamos. Oigan, para que tengan una idea, yo tomaba un carro público de aquel lado del puente, le pagaba los pasajes a las 11 de la noche al chofer de carro público, con el compromiso de que me despertara cuando llegara la niña de cárcel. ¿Está bien? Estas eran las osadías mías. En mi tiempo de juventud, nosotros después de la iglesia nos íbamos a la Viña de Cáceres con Bolívar y ahí con 25 pesos pasábamos la noche entre bebiendo Maví, comiendo guineo y haciendo cositas de ese tipo hasta las 3 y 4 de la mañana. Los muchachos de la iglesia estábamos ahí en un puesto de frutas. Hoy las cosas han cambiado tanto que no importa donde tú estés, te encuentras literalmente en peligro de muerte. La palabra de Dios es más que suficiente y siempre pertinente para toda situación. Y vamos a ver un pasaje que nos describe cómo la sociedad de Israel pasó de esa nación de reyes y sacerdotes santos que Dios quería levantar a ser la cuna del pillaje, de la delincuencia, de la brutalidad, de la violación, de todo tipo de desastres. Pero vamos a ver, porque de seguro en la palabra de Dios vamos a encontrar elementos que nos son útiles para nosotros hoy en República Dominicana. El pasaje que vamos a ver en esta mañana es posiblemente uno de los pasajes más tristes de todas las escrituras. También es el pasaje con más incógnitas, que nos deja una gran cantidad de interrogantes de por qué. Pero todo esto es simplemente un reflejo de hacia dónde se dirige una sociedad cuando se aparta de Dios. Y yo quiero que me acompañen a leer los capítulos 19 y 20 del libro de Jueces. Capítulo 19 y capítulo 20, del libro de Jueces. Y veamos qué sucede aquí. E inmediatamente se puede responder la pregunta, o está respondida ya, que cualquier parecido con nuestra realidad no es pura coincidencia. Por el contrario, Dios lo ha dejado en su palabra para nuestro entendimiento. Del libro de Jueces, desde el versículo 1. En aquellos días, y la expresión más llamativa del libro de los Jueces es que en esos días no había rey en Israel. Y miren, esto es como ping pum República Dominicana. ¿Qué es lo que está carente en República Dominicana? ¿De qué está carente? ¿De qué? De autoridad. Aquí la anarquía ha tomado lugar, no tenemos autoridades civiles, no tenemos autoridades de ningún tipo que puedan garantizar el más mínimo estado de sosiego de esta sociedad. Y precisamente en unos días como los de antaño, que son los que vivimos hoy, no tenemos autoridad, no hay rey, no hay autoridad en República Dominicana. Nos dice que en esos días de desventura hubo un levita. Un levita era uno de aquellos que Dios había instruido que generacionalmente y su descendencia eran encargados de las cosas santas. Podríamos decir que posiblemente aquel hombre era una especie de pastor. Y este pastor, que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, a los levitas les habían sido encomendadas ciudades que eran mantenidas precisamente con los diezmos y las ofrendas del resto del pueblo, para que la 10ª parte de la sociedad israelita se dedicara a administrar al 90%. Todas sus necesidades estarían cubiertas, y habían ciudades que estaban designadas como ciudades para levitas. Pero adivinen qué, encontramos aquí que este levita vivía como forastero en la parte más remota del monte de Efraín,
el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Entonces, dentro de los grandes paralelos de nuestra sociedad con el pasaje que nos toca, nos encontramos que en primer lugar estamos frente a una situación en que no hay autoridad, pero también nos encontramos en una situación donde no hay ningún tipo de referencia moral, y los que dicen predicar la palabra de Dios están tan imbuidos en el sistema de cosas que ellos mismos tienen vidas cuestionables, como este señor que se buscó una concubina pudiendo él tener un matrimonio establecido. Él optó por tener la modalidad de una querida, para los que nos siguen del idioma local. Y su concubina le fue infiel. Entonces vemos que la institución del matrimonio también estaba hecha añicos, y que esta señora que tuvo la suerte de que el levita la honrara, se encuentra la oportunidad y en el primer caso le es infiel a su marido, y se fue de él a casa de su padre. Pasado un tiempo, la señora en esta situación se fue a la casa de su papá, y eso es ping pong. Las mujeres cuando tienen problemas hoy en día, ¿dónde van a parar? A la casa de su papá. Esto parece como la historia dominicana. Se fue de él a casa de su padre a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Y se levantó su marido 4 meses después, como toda buena canción de amar, como todo un gran tema de una bachata, él se fue detrás de su mujer y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver, y llevaba consigo un criado y un par de asnas. Y ella parece que, habiendo recapacitado, oye, pero qué bueno que si tú me perdonas, y ella le hizo entrar en la casa de su padre, y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso por varias razones. Si fuera en República Dominicana, porque como el tema de los hombres dominicanos todo termina en violencia, la violencia dominicana termina en ¿qué? En ¡boom!, la muerte de la mujer, y más cuando esta había sido infiel. Esta mujer, no solamente el papá estaba contento porque le habían salvado la vida a la hija, sino que también habían posibilidades de reconciliación, y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días comiendo y bebiendo y alojándose allí. Bueno, aquí el viejo diría: yo haré uso de mis mejores recursos para yo dejar esta parejita, que si es posible ya se vaya embarazada de aquí, para yo dejarlo, mira, completamente a ellos, mira, añoñadito. Y dice el viejo: no te preocupes, que yo lo voy a ayudar. Y le prepara comida durante 3 días, de manera que no tengan ni que resolver nada en el camino. Al 4.º día se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse, y el padre de la joven dijo a su yerno: conforta tu corazón con un bocado de pan, y después os iréis. Y se sentaron ellos 2 juntos y comieron y bebieron. Y el padre de la joven dijo al varón: yo te ruego que quieras pasar aquí la noche, y se alegrará tu corazón. Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro, y volvió a pasar allí la noche. Al 5.º día levantóse de mañana para irse, y le dijo el padre de la joven: conforta ahora tu corazón y guarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Y recuerden, el tema es que si se presenta alguien, puede que se vaya. No diga.
Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo: he aquí ya el día declina para anochecer, te ruego que paséis aquí la noche. Bueno, mira, si se llevan del suegro, se quedan siempre. hasta 2 Semanas Santas después todavía están allá. He aquí ya el día declina para anochecer, te ruego que paséis aquí la noche. He aquí el día se acaba, duerme aquí para que se alegre tu corazón, y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y te irás a tu casa. Mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue y llegó enfrente de Jebús. Jebús es lo que hoy se conoce como Jerusalén, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor: ven ahora y vámonos a esta ciudad de los jebuseos. Jebús para ese momento todavía no había sido conquistado por los israelitas, sino que se encontraba todavía bajo el control de los naturales de aquella tierra, para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabá. Y dijo a su criado: ven, sigamos hasta uno de estos lugares para pasar la noche en Gabá o en Ramá. ¿Qué resulta? Que ellos llegaron a un punto donde ellos tenían 3 opciones. Estaban a 1 hora de distancia de Jerusalén y se encontraban a 2 horas y media de distancia de una de estas 2 ciudades, de Gabá o de Ramá. Y lo que marcó la diferencia fue que el levita dijo: no quiero pasar la noche en una ciudad de extranjeros, llévame a donde está la gente de mi pueblo, porque allí yo voy a estar, entre comillas, ¿qué? Entre comillas, ¿qué? Más seguro. Versículo 14. Pasando pues, caminaron y se les puso el sol a Gabá, que era de Benjamín, y se apartaron del camino para entrar a pasar la noche allí en Gabá. Y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Esta declaración de este último pasaje reviste una importancia sin igual. Hay 2 cosas que no se encuentran en el Antiguo Testamento. Una es la palabra cárcel y 2 es la palabra hotel. Cárcel porque los crímenes se resolvían de manera inmediata. Tú robaste una oveja, pues págala con 4 ovejas. Tú le llevaste el brazo a uno, eso te significa que te van a llevar un brazo a ti, para mantener una proporcionalidad con el crimen cometido. ¿Y qué sigue sucediendo? Que tampoco existía la palabra hotel, porque las personas que eran de ocupación agrícola o ganadera tenían por norma casarse dentro de su misma tribu y se quedaban dentro de su zona, de tal forma que no había una razón para las grandes migraciones que nosotros tenemos hoy en día de una ciudad a otra. ¿Y qué sucede? Que cuando alguien llegaba a una ciudad, era un honor para los habitantes de esa ciudad recibir un extraño y albergarlo en su casa. Pero esta ciudad de los israelitas presentaba una particularidad muy especial. La primera es que de alguna forma se sabía que este hombre era levita. Posiblemente, ¿por qué? Por su apariencia. Pero es muy posible que las personas le preguntaran: ¿y usted, caballero,
te busca aquí? Así que yo soy levita. Y la gente que hacía, no, yo no quiero nada con esto. Y así pasaron las diferentes personas de la ciudad hasta que ellos tuvieron que quedarse en la plaza de la ciudad, porque al final a nadie le interesó recibir un hombre de Dios en su casa. Esto nos dice que era una sociedad que tenía un menosprecio por la palabra de Dios y por sus siervos. Okay. Eso está dicho ahí, este pasaje. Y aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín y moraba como forastero en Gabá, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. ¿Qué sucede? Que este caballero era también extranjero en esta tierra, y él fue quien eventualmente le dio al asilo a este grupo de personas, a estas tres personas. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo: ¿a dónde vas? ¿Y de dónde vienes? Y él respondió: pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín. Es decir, que tanto el levita como el hombre viejo eran ¿de dónde? Del monte de Efraín. De donde soy. Y había venido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová. Fíjate que el hombre se está identificando en alguna medida como un temeroso de Dios. Y no hay quien me reciba en casa. Es decir, que él hizo todo lo que estaba en su alcance, pero no había nadie con el corazón dispuesto a recibir a alguien, a otro, a un extraño que viniera en nombre de Dios. No, esas personas no son gratas. Y al igual que hoy, existe un menosprecio y una burla, tanto para la palabra de Dios como para los mensajeros de Dios. Y nosotros eso lo podemos ver como en nuestra sociedad actual. Tú te das cuenta que en los programas de televisión, ¿de quiénes son que se mofan? De cualquiera que tenga una identificación de creyente y que se rija por los principios de la palabra de Dios. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva y para el criado que está con tu siervo. Es una forma de ellos decir: mira, nosotros no necesitamos que nadie nos dé nada, nosotros tenemos nuestro sustento. Lo que necesitamos es simplemente no amanecer aquí en la plaza, no amanecer aquí en la calle, porque la calle en la madrugada tiene siempre todos los mismos problemas que ha tenido siempre. Aparte de que en este tiempo era un gesto de infortunio y desprecio que nadie te haya invitado a pasar a su casa. Y el hombre anciano dijo: paz sea contigo, tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal de que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies y comieron y bebieron. Atención, ¿verdad? Ya tenemos una sociedad sin autoridad. Tenemos una sociedad donde los líderes espirituales están comprometidos, y tenemos una sociedad que aún se ha negado y rechaza todo lo que tiene que ver con los principios y los mensajeros de Dios. Versículo 22. Pero cuando estaban gozosos, he aquí los hombres de aquella ciudad. ¿Cómo se le llaman? ¿Cómo se le llaman? ¿Se le llama cómo? Hombres perversos. Rodearon la casa, golpeando la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que los conozcamos. ¿Esto qué significa en lenguaje bíblico cuando una persona quiere conocer a otra? Hola, ¿cómo tú estás? ¿Cómo tú te llamas? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Cuando ellos dicen: queremos conocer a este hombre, ¿qué significa?
que ellos querían cohabitar sexualmente con este hombre. Estamos hablando de que estos hombres perversos, que dice la Biblia, era un grupo establecido y reconocido ¿de qué? De homosexuales. Oye, y tal como esta ciudad de Benjamín llegó a estos niveles, Santo Domingo y sus provincias también está llegando a estos niveles. Porque los hombres perversos de hoy, y esto lo digo sin ningún tipo de reparo, sin ningún tipo de excusa, no tengo por qué buscar ser agradable. La Biblia define a los que practican la sodomía, la homosexualidad, los califica como hombres perversos. Y aquí dice que rodearon la casa, golpeando la puerta, y oigan, lo que dice el pasaje no fue que ellos tocaron la puerta, sino mira que ahí se armó tal desorden que venían otra vez, y venían otra vez, y venían otra vez, y pudieron haber pasado horas y esa gente tocando la puerta. ¿Por qué? Porque ellos estaban ansiosos, estaban encendidos en sus pasiones. Ellos querían practicar una relación sexual ilícita con el hombre de Dios. Y este cuadro es muy semejante a lo que sucedió también con Lot cuando recibió a los ángeles allá en Sodoma. Dice la Biblia que estos hombres perversos rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano dueño de la casa diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y esto en gramática o en literatura es lo que se llama un eufemismo. Un eufemismo es cuando tú dices de una manera delicada algo que de otra forma sonaría chocante o vulgar. Entonces, cuando ellos están diciendo sácalo para que lo conozcamos, estando en el nivel de pasión y desenfreno que ellos tenían, literalmente aquí en la Biblia sonaría o un pitico o diría palabras impublicables. Por eso se usa un eufemismo y dicen para que conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa. No hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo os la sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Definitivamente esto reviste para mí una gran interrogante, porque me pregunto yo, wow, ¿y qué condición tan especial tenían en esta cultura que el que ofrecieran unas señoritas y una dama para dársela como carne fresca a una muchedumbre, a una jauría de bestias como estaban ellos en este momento? ¿No era también un crimen? Claro. Ambos eventualmente eran un crimen, pero el crimen de la sodomía todavía era algo mucho peor. ¿Entienden cuál es la situación? No es que se está negociando que ellas fueran ciudadanas de segunda o tercera categoría, pero era algo menos antinatural lo que sucedería cuando un hombre viola a una mujer. Y nosotros estamos llegando a niveles tan repulsivos, donde ya vemos que nuestra sociedad, al igual que la sociedad de entonces, de este pasaje, antes era un gran peligro tener una niñita, una hija. ¿Por qué? Porque antes te le ponían la mano, te la miraban, te abusaban de ella. Pero ya hoy en día estamos tan depravados que hoy en día hay que cuidar igualito a una hembra que a un varón. Igualito
igualito que un varón. ¿Por qué? Esto nos dice cómo hemos descendido nosotros como sociedad. Estoy en el versículo 25. Y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Oye, aunque esto era un crimen, esto era algo que era demasiado vulgar, corriente, atroz, repugnante, este acto de sodomía, y así como yo lo veo, ustedes verán cómo se sigue desenvolviendo el pueblo. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando a aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Oigan, estamos hablando de un hecho atroz. Aquí está diciendo que nadie sabe cuántas decenas de hombres abusaron de esta mujer desde la noche, desde que se puso el sol hasta que el sol salió al otro día. ¿Se parece algo esto a lo que estamos viviendo en República Dominicana? Que violan a una señora mayor y introducen a un palo de coba por su parte. ¿Se parece esto a la degradación que estamos viviendo nosotros en nuestra ciudad? ¿Qué elementos comunes tendremos que inciden en esto? Ayer precisamente escuchaba yo a algunos teóricos en el gobierno de la mañana que tenían un programa especial y estaban hablando sobre el tema del crimen, la violencia y todo este tipo de cosas. Y entonces decían que las cuatro razones principales para la criminalidad y la violencia venían determinadas: una en la educación, dos en el sistema político, tres en la falta de oportunidades, cuatro en la falta de trabajo, quinto, ellos se quedaron en cuatro, pero el asunto es que el hombre natural que no conoce al Señor siempre va a buscar una causa externa que no sea la maldad que está en el corazón del hombre. ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que contamina al hombre? ¿Lo que entra al hombre o lo que sale del hombre? ¿Qué es lo que contamina? Lo que sale del hombre. Porque ¿qué es lo que sale del hombre? Los robos, los homicidios, los adulterios, los crímenes. Todo esto sale del corazón del hombre. Y estos teóricos hablaban, y frente a casos brutales como este, ellos preguntan: pero lo que tenemos que preguntarnos es, ¿qué es lo que la sociedad le ha faltado darle a estos hombres para que llegaran a este nivel tan repudiable? No busques el problema fuera del corazón del hombre. El problema está en el corazón del hombre, que como bien dice el Salmo, su corazón es como un sepulcro blanqueado. No hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno. Y es impresionante que se puede trazar una línea recta entre la incredulidad en, como dice el Salmo, que dice el hombre necio. ¿Cómo dice el necio en su corazón? No hay Dios. Y luego los hechos abominables que las sociedades sin Dios cometen. Y aquí nosotros tenemos las pruebas de una sociedad que ha sido indiferente al pecado colectivo y organizado de muchos de sus ciudadanos. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó. O sea, la mujer ya, las últimas fuerzas que le quedaban, ya fue para caer muerta ahí en el umbral de la puerta, a la entrada de la puerta de aquel hombre donde su Señor estaba, hasta que fue de día. Y dentro de las cosas que yo me pregunto, oye, ¿sería que faltaba hombría? ¿Qué sería lo que faltaba? Porque estas son situaciones donde uno dice, bueno, pues aquí no vamos a matar todito, pero a mi mujer y a mi hija, mientras de mí dependa y mientras me quede un resto de vida, yo voy a morir defendiéndolas. Y así el Señor
me evite una situación como esa y me permita honrarlo dando mi vida por mi esposa y por mi hijo. Pero esas son de las interrogantes donde nosotros nos damos cuenta de que nuestras sociedades están tan dañadas por todo eso, y una razón: hay un apartamiento de la palabra de Dios. Oigan qué fuerte el versículo 27. Y se levantó por la mañana su señor, el levita, el pastor, y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y he aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Cuanto, con los brazos extendidos, llegó así, nada más. Vean ese barbarazo, lo que le dice el versículo 28. Él le dijo: levántate y vámonos. Sí, pero qué bárbaro. Pero ella no respondió. ¿Por qué? Fue tanta la brutalidad que ella recibió en esa noche. ¿Sabe qué? La mataron. La mataron. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar, y llegando a su casa tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes. Partió las extremidades, ya tú sabes, eso es algo terrible. Pero ¿qué fue lo que él quiso comunicar con esto? Vamos a ver. Y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía: jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablar. Él mandó a cada ciudad una mano, un brazo, una pierna, un muslo, la cabeza, un lado, el tronco. Los mandó así y dijo: señores, miren lo que ha pasado. Él lo mandó como a manera de mensaje. Miren, esto es algo que tenemos que hacer algo nosotros como nación, ¿verdad? Ya nosotros hemos visto, ahí está la narrativa del levita. Vamos a ver la reacción ahora del pueblo. Versículo 1, capítulo 20. Entonces todos los hijos de Israel entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Berseba, es decir, desde lo más al norte hasta lo más al sur del país. Y la tierra de Galaad a Jehová en Mizpa. O sea, fueron delante de Dios en Mizpa. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios, 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa, y dijeron los hijos de Israel, dijeron los hijos de Israel: decid cómo fue esta maldad. Y es muy posible que ellos hayan llevado, cada uno de las tribus o de las regiones, hayan llevado la porción del cuerpo. Miren, explíquenos cómo fue que pasó una atrocidad de este tipo. Entonces el varón levita y marido de la mujer muerta respondió y dijo: yo llegué a Gabá de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche. Y levantándose contra mí los de Gabá, rodearon contra mí la casa por la noche con idea de matarme, y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Entonces, tomando yo mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. He aquí, todos vosotros sois hijos de Israel, dad aquí vuestro parecer y consejo. Entonces todo el pueblo, de nuevo, como un solo hombre. ¿Saben una cosa? En esta lucha contra la maldad que estamos enfrentando, ¿qué es lo que está faltando ahora en la República Dominicana? Que exista una sola opinión, que exista un solo consenso, que exista una voluntad nacional, y que digamos cómo Dios manejaría situaciones como las que estamos viviendo.
Entonces todo el pueblo como un solo hombre se levantó y dijeron: ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa, mas esto es ahora lo que haremos a Gabá. Contra ella subiremos por sorteo, tomaremos 10 hombres de cada 100 por todas las tribus de Israel, y 100 por cada 1000, y 1000 de cada 10,000, que lleven víveres para el pueblo, para que yendo a Gabá de Benjamín le hagan conforme a toda la abominación que ha cometido en Israel. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados de nuevo como un solo hombre. Y la tribu de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín, diciendo: ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Y oigan, es bien sencillo la solicitud de ellos. La solicitud del pueblo completo, ¿cuál era? Entreguen pues a aquellos hombres perversos que están en Gabá, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Pongan atención. Como el tema de la sociedad siempre es de rebeldía contra Dios, existe un pensamiento romántico pero antibíblico de que la vida del homicida tiene que ser resguardada. No, aquí la Biblia, y esto nosotros lo encontramos en diferentes lugares de la Biblia, los que cometían violaciones, los que cometían incesto, los que asesinaban a mansalva, los que mataban a otro que no fuera en pelea justa o lo que fuera, que no fuera en batalla, dice la Biblia que no se pagaba con la muerte. La homosexualidad, la brujería y toda una serie de cosas que hoy son tenidas en alta estima en nuestra sociedad, la Biblia dice cómo tratarlas. Pero hoy la sociedad dice: no, esa gente son intocables, e inclusive después que cometen y tienen todo un rosario de crímenes, hay que garantizarles sus derechos. ¿Okay? Para ustedes vean lo complicado que es esto. Pero todo esto viene como resultado de ¿qué? De un alejarse de los principios de Dios. Versículo, ¿en qué versículo estaba? Y dicen, ellos dicen: mira, el problema de nosotros no es solamente quitarle la vida ni darle venganza, sino para quitar el mal del medio de nosotros. Yo te voy a decir algo. Según dicen los teóricos, sucede que con todas las leyes, con todas las penas, los crímenes siguen aumentando, las cárceles siguen estando llenas, hay mayor número de presidiarios, pero en ningún momento se aplicó en su justo momento el esquema de Dios. ¿Qué sucede si tú te atiendes una enfermedad a tiempo? Si ese dedo se te daña, te coge gangrena la punta de ese dedo y tú resuelves con ese dedo a tiempo, ¿qué pasa? ¿Tú vas de salvar qué? La mano y la mitad del dedo. Y posiblemente tu vida. Pero como se ha tenido ese tiempo de contemplación y de indiferencia y no se ha querido enfrentar el pecado de manera oportuna, hoy estamos frente a una situación en que aplicar los términos que Dios ha dicho sería algo traumático, no porque el remedio sea fuerte, sino porque se nos salió de la mano a consecuencia de la rebeldía que la sociedad, no nacional, la sociedad, la humanidad tiene contra la palabra de Dios. Reconozco que este no es el tema agradable, no es el tema clásico de Navidad, pero es el tema que nos dice cómo nosotros hemos llegado hasta aquí. Y es lo último, que en una iglesia tengamos que sentarnos a ver un video sobre violencia, porque estamos viviendo niveles de inseguridad tan altos que en ningún sitio estamos seguros. Versículo 14. Ese ejemplo, cuando no se quita, se repite. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos. Oigan qué ironía. Ellos tienen un ejército allá afuera que están pidiendo justicia. Ellos dicen: no, nosotros no vamos a dar a los culpables. No, nosotros no vamos a entregar a los que asesinaron a esta mujer. No, nosotros no vamos a hacer esto. No, nosotros no vamos a hacer lo otro. ¿Y saben qué? En este pasaje se está viendo que hay todo un esquema de injusticia y de impunidad que garantiza que los que hacen lo malo lo sigan cometiendo, tal cual está sucediendo
aquí en República Dominicana. Ellos no quisieron entregar a los culpables. Oigan, a como ellos dicen, no quisieron entregar a los que hicieron tal abominación. Pero pongan atención, versículo 15. En el 14, ¿saben lo que hicieron ellos? Que ellos, en vez de permitir que la justicia nacional, porque ni siquiera era una venganza, no fue el pueblo que se reunió, se llegó a un consenso, a algo nacional. ¿Saben lo que dijeron ellos? No, mejor vamos a la guerra, versículo 14. Sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades de Gabá para salir a pelear contra los hijos de Israel. Oigan, qué locura. Oigan, esto es tan loco lo que está pasando en este texto, que es exactamente igual de loco que lo que está pasando hoy en día. Tú tienes un criminal confeso, tú tienes un violador, tú tienes un asesino, tú tienes una persona que tiene, hace unos años, había un español que no lo aguantaban ya y quería venir a vivir aquí a República Dominicana, como a un convento, a un asunto así. ¿Quién recuerda? El asunto es que el hombre tenía ¿cuántas violaciones? 64, alrededor de 64 violaciones. Y oigan, y hay sistemas que defienden y prolongan estos hechos, porque no era que ellos pensaban que era mucho lo que se pensaba hacer, no, es que la sociedad se identifica y les gusta estos hechos, por eso están en contra de medidas como la que plantea la palabra de Dios. Quiero estar aclarando que yo no estoy diciendo que salgamos a hacer nuestra justicia. Tampoco estoy diciendo que salgamos a matar a nadie. Tampoco estoy diciendo que traslademos el modelo del Antiguo Testamento, de cómo se regía una sociedad bajo la teocracia dirigida por Dios a través de sus santos hombres, los profetas. Pero sí estoy diciendo que lo que Dios aborrece, nosotros debemos aborrecerlo. Y que este pasaje nos da una idea de cómo reaccionar frente a pecados abominables como los que estamos viendo. Versículo 15. Y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades 26,000 hombres que sacaban espada, sin los que moraban en Gabá, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la onda de un cabello y no erraban. Oigan, esto no es una exageración. Estos tipos eran, a la fecha de hoy, ¿eran qué? Eran francotiradores. Pero ellos le ponían un cabello y ellos no fallaban. Estamos hablando de algo que era impresionante. De hecho, pongan atención, la palabra pecado se encuentra en ese pasaje porque pecado significa fallar al blanco. Y estos hombres que eran francotiradores eran hombres que con la onda le tiraban un cabello y no pecaban, es decir, no fallaban. Fueron contados los varones de Israel fuera de Benjamín 400,000 hombres que sacaban espada, todos estos hombres de guerra. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios. Oigan, entonces ¿qué está haciendo aquí? No está desaprobado por Dios. Oye, luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo: ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Oye, la anarquía, la injusticia, el no castigar oportunamente trajo como resultado ¿el qué? Una guerra civil. Pregunta: ¿ustedes saben cómo se inició toda esta problemática del renacer árabe? En Túnez había un frutero y este frutero lo habían quitado ahí, creo que estaba viendo frente al palacio, un sinnúmero de cosas. El tipo había tenido ya una serie de problemas y él lo que era un frutero, un padre de familia. Y después del último incidente que tuvo,
El tipo dijo, no aguanto más, y se pegó candela. Producto de eso, se fue el gobierno de Túnez, se fue el de Libia, se fue el de Egipto. Siria está prendido en candela todavía. El asunto es que yo no les puedo decir cuántos gobiernos y países se han visto inflamados por el hecho y un abuso sobre una persona. ¿Están viendo? Sobre una persona. Entonces, y Jehová respondió, Judá será el primero. ¿Quién está apoyando esta medida? Jehová. Dios. Se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabá, y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín, y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos a Gabá. Saliendo entonces de Gabá los hijos de Benjamín, derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Estamos hablando de que en momentos en que se está tomando una medida nacional, los injustos prevalecen frente a los malos. Vamos a seguir viendo la historia. Más reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde había sido ordenado el primer día, porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche y consultaron a Jehová, diciendo, volveremos a pelear con los hijos de Benjamín. Y hacen la aclaración aquí que nuestros hermanos, y Jehová les respondió que sí, subir contra ellos. ¿Saben lo que dijo Dios? Denle para adelante. Por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín en el segundo día, y en aquel segundo día, saliendo de Benjamín de Gabá contra ellos, derribaron por tierra otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. ¿Saben qué? La injusticia tiene como consecuencia pérdida de las fortalezas nacionales. ¿Cuántos hombres de guerra perdió Israel en esos 2 días? 40,000. ¿Producto de qué? De no querer entregar a 20, 30 o 40 criminales que ellos tenían en su tierra. 26. Entonces subieron los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto estaba allí en aquellos días, y Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. Y dijeron, volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear, o desistiremos. Ellos cada vez están pidiendo información más específica. Y Jehová dijo, subid, porque mañana yo os lo entregaré. ¿Saben algo? Hay un momento en que el mal va a dejar de vencer al bueno. Hay un momento en que Dios mismo va a poner un fin al orden de cosas tal como lo conocemos. Versículo 29. Y puso Israel emboscada alrededor de Gabá, subiendo entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el tercer día, ordenaron la batalla delante de Gabá como las otras veces, y salieron los hijos de Benjamín al encuentro del pueblo, alejándose de la ciudad, y comenzaron a herir a algunos del pueblo, matándoles como las otras veces por los caminos, uno de los cuales sube a Betel y el otro a Gabá en el campo, y mataron unos 30 hombres de Israel. Y los hijos de Benjamín decían, vencidos son delante de nosotros como antes. ¿Saben qué? Hay un momento en que los malos se van a gozar y se van a enseñorear sobre los buenos. Pero tengamos nuestra esperanza en el Señor, que el Señor nos va a dar la victoria. Y los hijos de Benjamín decían, vencidos son delante de nosotros como antes. Mas los hijos de Israel decían, huiremos y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos. Entonces se levantaron todos los de Israel de su lugar y se pusieron en orden de batalla en Baal-Tamar. Y también las emboscadas de Israel salieron de su lugar, de la pradera de Gabá, y vinieron contra Gabá 10,000 hombres escogidos de todo Israel,
y la batalla arreciaba, mas ellos no sabían que ya el desastre se acercaba a ellos. Y derrotó Jehová a Benjamín. ¿Quién fue que derrotó a Jehová? ¿Quién fue que derrotó a Benjamín? ¿Quién fue que derrotó a los malos? ¿Quién fue que ejecutó el juicio sobre los malos y sobre los que lo apoyaban? ¿Qué? ¿Saben algo? Cuando nosotros vemos estas cosas atroces que han sucedido en donde hay levantamientos sociales, ¿ustedes saben quién está detrás de muchas de esas cosas? Dios haciendo su justicia. Y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel, y mataron los hijos de Israel aquel día 25.100 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada. Y vieron los hijos de Benjamín que eran derrotados, y los hijos de Israel se dieron campo a Benjamín porque estaban confiados en las emboscadas que habían puesto detrás de Gabá. ¿Dónde termina la historia? Porque el tiempo se nos acaba. Al final de la historia queda en que saben cuántos hombres sobrevivieron de la tribu de Benjamín. ¿Saben cuántos hombres sobrevivieron? Creo que alrededor de 700 hombres. 600 hombres, ¿verdad? ¿En qué versículo está? 47. En el 47. Pero se volvieron y huyeron al desierto, a la peña de Rimón, 600 hombres. Perdón, 600 hombres, los cuales estuvieron en la peña de Rimón 4 meses. Pregunta, ¿cómo esta ciudad se llevó a la destrucción a sí misma? ¿Cómo se llevó? ¿Cómo se llevó? Oh, de una manera muy sencilla. Es una ciudad que, a pesar de tener conocimiento de Dios, rechazó tanto la palabra de Dios como sus mensajeros, tal como República Dominicana. Es una ciudad que se dio el lujo de permitir la asociación de hechos vergonzosos y pecaminosos contra Dios, tal como República Dominicana. Esta era una sociedad que se dio y se permitió el lujo de no castigar a los malos, tal como República Dominicana. Y era una sociedad que cuando se le pidió, cuando se les reclamó que se hiciera justicia contra los criminales, ¿saben qué? Ellos mejor se fueron a la guerra y mantuvieron el nivel de impunidad que iba de acuerdo a su incredulidad. ¿Tal como? ¿Tal como? República Dominicana. Pregunta, ¿cuál va a ser el final de República Dominicana? ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser nuestro final? Hermanos, nosotros debemos orar al Señor para no sufrir una destrucción masiva como la que hemos visto en este pasaje. Y realmente nosotros no estamos llamados ni a apedrear ni a matar a nadie, pero sí vemos el carácter de Dios y la actitud que Dios tenía para con ciertos pecados particulares, y nosotros de igual manera debemos rechazarlo con esa intensidad. Y la justicia, que sepa que ellos un día van a tener que darle cuenta al Señor por la administración de los recursos de justicia que Dios les ha otorgado. Este tema de la inseguridad que vivimos es el reflejo de nuestra incredulidad, es el reflejo de nuestra impunidad y es el reflejo de nuestra injusticia. Dios en su momento, si su misericordia no nos alcanza antes, puede tener un final desastroso para nosotros como sociedad. Y no necesariamente seamos destruidos como los de Benjamín, pero parece que vamos camino a ser otro México. ¿Y saben algo? ¿Saben la razón por la cual en Palestina nunca va a salir del atolladero en que vive? Me refiero a esas zonas
que están en la franja de Gaza, o algo muy sencillo. Dios dijo que iba a estar incómodo por ellos para siempre a consecuencia de sus pecados. Señor, ten misericordia de nosotros y de nuestro país. Que tu ira no nos alcance, porque sé que estamos trabajando para ellos. Que la palabra de Dios nos sirva de referencia para interpretar los tiempos y saber cómo entender las cosas que nos están pasando. Y llamar a nuestro país al arrepentimiento antes de que caiga en el desfiladero. Hermanos, que el Señor le bendiga. No estamos llamando a hacer justicia propia. No estamos llamando a asesinar a nadie. No estamos llamando a decapitar. Pero estamos diciendo cómo Dios ve y trata los pecados que para la República Dominicana, como para la ciudad de Gabá, eran cosas del día a día. Que el Señor nos bendiga y nos dé su arrepentimiento. Que el Señor nos lleve a nosotros. Necesitamos de